grabando la clase de hoy. Bueno, les voy a hacer un cuento rápido sobre el objetivo del curso y sobre qué es esto de las neurociencias. Yo lo que les voy a pedir, y encarecidamente, es que abran la cabeza, literalmente abran la cabeza, si está bueno, de la cabeza abierta, porque vamos a hablar mucho sobre lo que es ciencia fáctica, ciencia occidental, concreta, sobre una estructura en la cual todavía no está 100% descubierta, y muchas de las cosas que yo les voy a contar, que son concretas, se han comprobado, también hay muchas de las cosas que les voy a contar, les van a parecer sobre ciencia ficción, sobre cosas que son muy, muy voladas, muy mágicas, muy poco coherentes. Créanme que todo lo que les voy a contar está demostrado, todo lo que les voy a contar está comprobado, y muchas de las cosas las he experimentado yo mismo. Y algunas no son tan concretas. Con 28 años en neurociencias he trabajado con neurólogos, con psiquiatras, con psicólogos, con parapsicólogos. Y por ahí se ve, pero esto es mística. No, no, no. Hace 5.000 años pensábamos que el rayo era obra de Zeus. Hoy sabemos que es un efecto meteorológico. La historia de las neurociencias se remonta hace miles y miles de años, no más de 4.000 años, en la antigua Grecia y en el antiguo Egipto, en donde una de las únicas cosas, y parece que es la cultura y la ciencia humana tiene un gran interés en el conocimiento de las neurociencias, porque sabe que si domina el sistema nervioso, se autodomina. El ser humano entendió que lo único que realmente lo hace como individuo es el sistema nervioso. Si puede dominarlo, puede dominarse. Y si puede dominarse, domina su realidad. Y si se domina y domina la realidad, nos hemos dado cuenta que dominamos al resto. Por eso, en la actualidad, las neurociencias están siendo objetivo de una batalla por la dominación de la sociedad. Y vemos cursos de neuromanagement, cursos de neurocuántica, y ponemos dos palabras que nadie entiende qué mierda significa neuro, qué significa cuántica, y parece que estamos los mejores del mundo. Y van a que hay un montón de neurohumos y neurochantas que sacan cientos de libros tratando de que con la base del sistema nervioso que nadie entiende, vos puedas ser feliz, ser exitoso, tener dinero y ganar la vida. Bueno, eso existe, pero lo vamos a aprender desde otro punto de vista. En el año 1908 se publica un libro que muy bien nadie sabe quién lo escribió porque no tiene autores concretos. Un libro llamado El Kybalión. El Kybalión es un libro que sus conceptos rigen lo que son las antiguas culturas egipcias y hablan sobre el estudio de la filosofía hermética. Los 7 grandes principios que en el antiguo Egipto dominaban el universo se escribieron, se trabajaron lo que se llamaba el Kybalión. Da la casualidad que el primer principio del Kybalión, filosofía hermética, filosofía egipcia, de más de 4.000 años de antigüedad, época en que fueron construidas las pirámides, el primer principio se llamaba el principio del mentalismo, y dice: todo es mente, el universo es un estado mental. Ya desde el primer principio de la filosofía egipcia se dieron cuenta de que toda la realidad es una construcción que ellos llamaban mente. No sabían qué era la mente. Hoy sabemos qué es la mente. Para las neurociencias actuales, la mente es toda la actividad de la corteza cerebral. La mente es todas las reacciones físico-químicas y eléctricas que ocurren en el mismo momento en la corteza cerebral. Hoy eso es la mente. Para ellos, todo es mente. El universo es un estado mental.
escrito en el año 1908. No sabemos de dónde viene, sabemos que viene hace un montón de años, pero ya desde ahí comenzaban ellos a entender que había algo más que lo concreto y que el ser humano era responsable, a través de lo que ellos pensaban, que podía construir y reconstruir la realidad. Al mismo momento que aparece el Kybalión, no cuando lo escribieron, sino muchos años antes, en el año 1540 a.C., se descubren en los papiros del Valle del Nilo unos papiros que después se fueron uniendo y apareció el libro egipcio de los muertos. Cómo se preparaba el cadáver del faraón, y dentro de las técnicas de los libros de los muertos de la preparación egipcia, primero ellos sacaban el cerebro del faraón a través de las fosas nasales. Hay que ser muy bueno para eso. Y en el libro de los muertos dice que el alma del faraón, piensen, 1540 a.C., escriben que el alma del faraón desciende a través del nervio neumogástrico durante 3 días y 3 noches hacia el corazón, único órgano que ellos no desplazaban, para luego subir a través de un cordón plateado. 1540 años antes de Cristo sabían que un nervio se llamaba neumogástrico y conectaba el cerebro con el corazón. Año 2020, y mis alumnos todavía no pueden recordar el nervio neumogástrico. ¿Bien? Y esta gente hace 1540 años ya lo sabía. Y ahí ellos arman el concepto cerebral de lo que muchas chicas tienen hoy colgando, que es el ojo de Horus. Y el ojo de Horus, que es el ojo que todo lo ve y todo lo siente, no es nada más que el tálamo, lugar donde tengo sensibilidad consciente, el hipotálamo, que regula todo mi sistema interno sin que yo tenga participación, el cuerpo calloso, que comunica los 2 hemisferios cerebrales para tener conciencia bilateral, y el tronco encefálico, que domina la vitalidad cardiorrespiratoria. Ese es el ojo que todo lo ve. Ese es el ojo de Horus. Volvemos al estudio de las neurociencias y que había algo más que lo concreto. Las neurociencias comienzan hace muchos, muchos años atrás, de una manera misteriosa, solapada, casi mágica, que muchos de estos conceptos los seguimos viendo en la actualidad. Ahora, en un relato un poco más acotado sobre las neurociencias, hay cosas que son interesantes, ¿bien? Desde el comienzo, en la época de la prehistoria, hasta la nueva revolución científica de la neuropsicología, cosas que son mucho más interesantes. Podemos tener algunos grandes hitos que venimos trayendo hace muchos años. El primero, en la prehistoria, los chamanes, ¿bien? Brujos en la selva, ¿bien? Tenían, mediante estados de trance producidos por vapores de plantas, hongos, hoy se llaman estados no ordinarios de conciencia. Los chamanes tenían capacidad de comunicación con otros chamanes en la selva a más de 200 kilómetros de distancia, capacidad de comunicación de tipo telepática. Practicaban a través de esos estados no ordinarios de conciencia la telepatía, poder comunicarse con otros chamanes que estaban en el mismo estado no ordinario de conciencia y tener una comunicación. Año 2019, ahora les voy a contar cómo, se han podido comunicar 2 cerebros a través de Wi-Fi. Hoy, la actualidad me permite, a través de un dispositivo en la superficie craneana, traspasar ideas a otra persona con otro cerebro a través de Wi-Fi. Eso ya existe. Lo hacían los chamanes, pero claro, precisaban estar en un estado no alterado de conciencia, un estado alterado por drogas alucinógenas, tipo ayahuasca, ¿bien? Para poder tener esa expansión cerebral. Hoy sabemos que todo aquello que uno piensa o manifiesta, hay una transformación externa. Todo es mente, el universo es un estado mental. Volvemos al Kybalión en Egipto y los chamanes en la selva amazónica en el mismo momento lo estaban practicando. ¿Qué habrá en el medio? ¿Bien? Uno puede llamarlo magia, uno puede llamarlo cuestiones sobrenaturales. No, no, son nuestros propios estados
de función cerebral, que hoy los estamos pudiendo reproducir a voluntad. Antes era para gente que tenía una preparación un poco diferente, un poco fuera de lo normal. ¿Bien? Un poco más acá, Sócrates y Platón descubren lo que muchos años después Freud toma como psicoanálisis, que era la logoterapia, esa cuestión de análisis por la palabra. ¿Bien? Esa logoterapia, que es el psicoanálisis, poder hablar y poder contar. Estos muchachos entendieron que para producir una palabra hace falta la actividad de todo el sistema nervioso central. Una palabra para poder ser predicha, precisa. Primero, una visualización previa del objeto, corteza visual. Segundo, la interpretación simbólica del objeto, lóbulo prefrontal. Tercero, el lóbulo frontal tiene un área motriz para el lenguaje, corteza para producir consonantes y vocales. Cuarto, un área acústica. Quinto, un área sensitiva. Cada palabra que yo pronuncio genera la activación de toda la corteza cerebral. Y si esa palabra tiene una potencia emocional, genera activación del sistema límbico y genera emociones. Cada palabra que yo produzco genera en el que me está escuchando diferentes emociones. Esa es la logoterapia, eso es el psicoanálisis, que no tiene que ver con una cuestión meramente simbólica, es concreta. Sócrates y Platón trabajaban la logoterapia para producir transformación de ideas y transformación en el estado de aprendizaje. Ahí comienza, es uno de los grandes comienzos de las neurociencias aplicadas a la filosofía, al aprendizaje y a la transmisión de información, que obviamente era una información acotada a muy poca gente. Un poquito más acá, el Renacimiento, ya empezamos con las revoluciones científicas, por ejemplo, René Descartes, que aparte de ser matemáticos, ¿bien? Descubre la glándula pineal, y con la glándula pineal descubre el dualismo cartesiano, que todo es dual, todo tiene una contracara, todo tiene una anteparte, todo tiene dos hemisferios, dos mitades, que son diferentes pero complementarias. Y por lo tanto descubre el concepto de voluntario e involuntario. René Descartes plantea que la voluntad es la decisión de lo único que vamos a poder decidir en nuestra vida. La única decisión que yo puedo tomar, lo único que es voluntario, es la actividad muscular. La voluntad es la decisión de contraer un músculo. No hay otra cosa que yo pueda decidir en mi vida más que activar un músculo. Todo lo demás es involuntario. Esa es la dualidad cartesiana. ¿Está? Bueno, un poquito más acá y mucho más interesante, aparece ahora el estudio de dos neurólogos y un matemático, Sigmund Freud, Carl Jung y Jacques Lacan. A Lacan lo vamos a dejar un poquito de lado porque los lacanianos son muy matemáticos, muy concretos, pero ¿quién no ha escuchado hablar de Sigmund Freud? Padre del psicoanálisis. Él no fue padre de ningún psicoanálisis, él es neurólogo, que lo que hace es retomar la logoterapia de Sócrates y Platón y ponerla en marcha. Su gran discípulo, que es Carl Jung, de Suiza, se llamaba el mago suizo, ¿bien? Era su delfín, era su discípulo más querido, y después se traicionan uno al otro, había una historia muy interesante. Sigmund Freud y Carl Jung, ambos neurólogos, empezaron a estudiar la actividad eléctrica en las anguilas, ¿bien? Y de ahí comienzan a darse cuenta de algunas cuestiones. Ambos no solamente toman las neurociencias concretas, sino que también empiezan a estudiar un fenómeno muy interesante que aparece primero en Estados Unidos, con dos mellizas adolescentes, las mellizas Wilson, que esas mellizas Wilson, que fueron famosas en todo el mundo, podían mover en su casa objetos. Podían mover objetos.
En Francia, en la misma época, ante una enorme depresión económica y social, gracias a estas hermanitas Wilson, aparece en Francia una moda, un juego que se llamaba el juego de las mesas bailantes. Un montón de gente alrededor de una mesa, unida por sus manos, empezaban a ver que las mesas levitaban. Y ahí nace algo que se llamó en Francia, que pensaban que era una cuestión de espíritus, nace el espiritismo, y Miguel Kardec, Alan Kardec, un escéptico total, al estudiar este fenómeno del espiritismo, que eran las mesas que se sobrelevaban, que era el famoso juego de la copa, se hace el padre del espiritismo, y nace algo que Jung y Freud empiezan a darle un nombre. Ellos llamaban a esto diciendo, acá no hay fantasmas, acá no hay nada raro, acá no hay espíritus. Esto es una cuestión propia del ser humano, que tiene no solamente la potencialidad de moverse, y llamaron potencial parapsicológico, que es una propia función cerebral, en la cual tiene tanta energía que puede interaccionar con objetos exteriores. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que hoy los psicoanalistas son muy concretos, y Jung, empiezan a estudiar estos fenómenos cerebrales que no se pueden medir matemáticamente, que no se pueden concretizar y que a voluntad no se pueden repetir. Y ahí empiezan a estudiar qué son estos fenómenos de el espiritismo, la metapsíquica, la telepatía, la precognición, conocer algo antes de que ocurra, introducir pensamientos a distancia, telequinesis, mover objetos con la mente. Sí, pero para, esto en un curso de neurociencia, ¿cierta? Sí, estos son neurociencias, que comenzaron allá en el todo es mente, el universo es un estado mental. Comenzaron con los chamanes que podían comunicarse a distancia a través de estados volados de conciencia, y estos tipos que tienen, a ver, no son cualquiera, Jung y Freud, tienen cierto peso científico, empezaron también a darse cuenta de que no todo proceso psicológico, no todo proceso neurológico es solo para mover músculos, para controlar el corazón y para generar palabras. No tuvieron formas de explicarlo, lamentablemente, y lo tomaron como parapsicología, o sea, algo paralelo, una energía paralela que no pudieron explicar nunca a la capacidad cerebral. Entonces fue objeto obviamente de burlas, fue objeto de descrédito, a Jung le decían el mago suizo o el brujo suizo, pobrecito, ¿bien? Porque fueron realmente denostados por las ciencias concretas, matemáticamente medibles, que si no encajaba en eso era magia, brujería, porque no había métodos de alguna manera tecnológicos para poder medir. No había forma de medir, estamos hablando del año 1800 y pico. ¿Ok? Bueno, perfecto. Así aparecen entonces una gran serie de brujos por todos lados, tratando de que puedo traerte el ser amado, o saber lo que puedes pensar. Aquí tenemos en el circo magos, brujos y demás. Todo ha vuelto. ¿Sí? Entonces han salido estos tipos de libros, pero bueno, ellos lo trataron de forma científica. En la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza la Guerra Fría, esa gran batalla entre Estados Unidos y Rusia, que fue una batalla básicamente de la ciencia y de todas las prácticas de espías, los americanos, la CIA principalmente, se dio cuenta de que esta gente que tenía capacidad de clarividencia, de precognición y telepatía, les podía ser muy útil. Podía ver a distancia a los espías rusos, podía ver a distancia dónde los rusos tenían las bases de misiles. Recuerden, la gran revolución del hombre en la luna, que pensaban que iban a poner misiles en la luna, los misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, ¿bien? Una paranoia absoluta de una competencia de ver quién tenía el poder de destrucción mundial. Bueno,
toda esta gente que tenía esta capacidad parapsicológica fueron tomados por la CIA y aparece un proyecto llamado MK Ultra. ¿Qué es el proyecto MK Ultra? Es tratar de traer toda esta gente con potencial parapsicológica para ver si podían a distancia descubrir los secretos rusos. Los rusos hicieron lo mismo, pero se dieron cuenta de que a voluntad nadie tiene la capacidad para reproducir estos fenómenos mentales. Entonces dijeron, ah, sí, entonces a voluntad no se puede, vamos a hacer como los chamanes, vamos a drogarlos. Y aparece el LSD. Empiezan a trabajar con las drogas que son neuroestimulantes y son las drogas psicotrópicas que conocemos como expansores de la realidad y la realidad virtual. LSD, bien, extractos de cannabis, empiezan a experimentar con diazepam, clonazepam, para tratar de cortar el estado de conciencia voluntaria y expandir a un estado no ordinario como los chamanes. Claro, se fueron de mambo, ¿bien? Y empezaron a drogar a un montón de gente de la cultura que no tenía nada que ver con esto. Entonces, esta neurociencia ahora pasa por una cuestión política. Año 1970, termina la Guerra Fría y comienza y renace el hipismo. ¿Bien? Entonces, en el hipismo, con la posguerra de Vietnam, con soldados que estaban destruidos, emocionalmente destruidos, habría que calmar el dolor. Y estas drogas que fueron experimentales en el MK Ultra pasan ahora a grandes gurúes, donde hay que generar un estado de bienestar, de paz mental y de paz mundial. Estos muchachos transforman esas drogas del proyecto MK Ultra en un estado de tratar de dominación de los jóvenes, y aparecen los grandes gurúes provenientemente de la India. El Sasha Maharishi, que con la ayuda de los Beatles trata de vender la paz mundial, y mucho más acá empiezan a aparecer otros gurúes que toman estos experimentos de control poblacional y de control mental, y aparece Deepak Chopra, el gurú del bienestar. Mirá la cara de violín que tiene. Shri Shri Ravi Shankar, mirá por Dios la carita que tiene. ¿Bien? ¿Bien? El arte de vivir. Es un agente de la CIA que en el hipismo, en los años 70 y 80, captan voluntades de los jóvenes para la manipulación de la producción. Y ahí comienza una era en donde las neurociencias son tomadas para el control de la población. Hablan sobre espiritualidad, ¿bien? Toman elementos de la religión, la filosofía, la astrología, y toman el orientalismo. Y ahí empieza el orientalismo a tomar parte dentro de la cuestión cultural y filosófica del occidental. Y aparecen los neurohumos del milenio. ¿Bien? En nuestro país no estábamos exentos de esto. Entonces, todas estas corrientes de que todo debe ser feliz y todo debe ser lo más hedonista posible, aparece este muchacho, ¿bien? Una persona, Jorge Bucay, ¿bien? Que vende cuentitos para ser feliz. Un buen libro escrito lleva muchos años. Para escribir un buen libro hace falta muchos años. Cuando un tipo presenta 30 libros en un año, algo raro pasa. Después de este aparece otro, peor todavía, y aparece un muchacho que es médico, bien, pastor evangélico, que implementa dentro de la conciencia social el término de toxicidad, personas tóxicas, y empieza a lucrar con la cuestión de la persona tóxica. ¿Qué es tóxico? Tóxico es un fármaco, tóxico es un vapor, una persona no es tóxica. Entonces ya empezamos a clasificar, y lo que es tóxico me molesta. Entonces debo ir por la corriente de detoxificar al resto, y aparece gente tóxica, emociones tóxicas, el afuera tóxico, todo es tóxico para este muchacho. Colección de 15 libros del neurogurú. No solamente le fue bien a él, también le fue bien a la esposa, que no sabemos qué mierda es, pero también su esposa vende libros. Mis emociones me dominan. Sí, querida, no leíste nada del sistema límbico, pero por eso tu emoción te domina. Entonces la gente empieza a estar confundida, ¿bien?, sobre estas cuestiones filosóficas, del comportamiento.
Y seguimos. Empezamos ahora a usar el cerebro para confundir la gente. Y aparece otro muchacho, ¿bien? Que es este muchacho que está acá. Usar el cerebro, que empieza a escribir sobre el cerebro del futuro, cerebros en construcción. Claro, nadie le explica a la gente que en realidad qué es el cerebro, cómo funciona, que no es nada muy complicado. Bueno, no le fue muy bien con los libros y ahora se presenta a diputado nacional. Está bien, ¿está? Otro médico, porque ahora el saber de los médicos, digamos, tiene mayor peso que un escritor de libros. Y aparece otro, Daniel Roper Rosé. Otro muchacho, bien, que empezó en las redes sociales escribiendo unas recetas para ser feliz con la receta y su firma y sello, y empezó. ¿Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos? Un libro de dice ellas, cerebro, corazón y psicología de la mujer. ¿Qué tiene que ver el corazón, un órgano muscular cavitario que bombea sangre? No tengo idea. El cerebro de Leonardo da Vinci, claro, uno empieza a entender cuando este tipo, el que le hace el prólogo, es Facundo Manes y Gabriel Rolón. Entonces, toda una sarta de gente que nos habla del cerebro, porque la gente nadie entiende sobre el cerebro. Entonces es muy fácil venderle ideas y esta gente se es millonaria vendiendo libros. Y llegamos a un extremo. Neurocoach. Ahora metemos la palabra neuro para vender otros conceptos. Y programación neurolingüística. Neurobusiness. ¿Qué tiene que ver el business con el sistema nervioso? No sé. Neuroriqueza. Y ahí empezamos a enganchar por el lado más bajo del ser humano. Querer tener guita. Entonces, lo más sublime, que es mi sistema nervioso, ahora lo quiero usar para tener plata. Neurooratoria. Otra chantada más. Y si ponemos juntas las dos palabras, que nadie sabe lo que es, pero suena lindo, aparece la neurocuántica. Neuroeconomía. ¿Se dan cuenta de cómo hay una manipulación actual sobre las neurociencias? Bioneurodesprogramación. Porque encima no hay que programar, hay que desprogramar. Bueno, todos estos muchachos son interesantes conocerlos para darse cuenta de que si algo se vende en forma masiva, algo está mal. Dejemos toda esta basura de lado y veamos que hay gente que vale la pena. La gente con la que uno se ha formado, neurocientíficos que ustedes no lo van a ver en ningún lado, porque son de verdad y están en nuestro país. Robbie Rosler. Roberto Rosler es neurocirujano y que escribió el capítulo de fisiología del sistema nervioso del Bay Taylor. Es uno de los grandes neurocientíficos actuales en lo que es aprendizaje, ¿bien? Y teorías de la educación. Tiene una fundación llamada Educar, donde utiliza realmente las neurociencias correctas, ¿bien? Para la educación y la formación del pueblo. Rodolfo Linás es el padre de las neurociencias actuales, es colombiano, tiene 800 trabajos de investigación publicados. Es realmente el gurú de las neurociencias actuales. Ha formulado conceptos como conceptos neurológicos de lo que llamamos PAF. PAF quiere decir potencial de acción fija, se lo voy a explicar más adelante. Bien, es un verdadero científico, pueden ver sus clases y sus charlas por YouTube, es excelente. Bueno, este señor fue profesor mío en la Facultad de Medicina, es el subdirector del Hospital Agudo Ávila, ¿bien? Y está trabajando en lo que es la neurofarmacología de la ayahuasca, ¿bien? Y los estados neurales de conciencia. Y el último, que está considerado el mejor neurocientífico del mundo, brasilero, Laporta Nicolelis. Como habíamos hablado al principio de Todo es Mente, este muchacho fue el que descubrió y es el que está trabajando en el dispositivo cerebro-computador. Él pudo conectar un cerebro humano a una computadora y poder volar un avión pensando que lo vuela. Puede manejar automóviles solamente con el pensamiento y puede implantar prótesis a pacientes amputados y con un chip cerebral poder mover los objetos con el pensamiento. Él es el verdadero Kybalión. Este hombre fue el que pudo conectar dos cerebros por Wi-Fi y pasar información de uno al otro.
Esto es ciencia de verdad. Y no escriben libros, y no comen con Mirta Legrand, ¿bien? Y nada por el estilo. Esto es la ciencia actual, es la ciencia del futuro, y es lo que nos plantean las cuestiones básicas. Entonces, a partir de esta gente, empezar a entender que con este curso que yo quiero dar es cómo funciona realmente cada parte, no del cerebro, sino de todo el sistema nervioso. Porque no solo el cerebro es el cerebro. El cerebro sin la médula no tiene movimiento. El cerebro sin el cerebelo no hay coordinación, no hay aprendizaje. El cerebro sin el tronco encefálico no hay respiración, no hay capacidad de hablar, de deglutir y de observar. Entonces, por un lado vamos a ir a lo concreto de las neurociencias y por otro lado vamos a ir a la aplicación clínica, a la aplicación patológica y a todas estas nuevas corrientes que en realidad ellos no lo saben, pero son verdad. Porque encima venden cosas que no saben, pero son verdad. Entonces vamos a empezar con los sistemas de control. Vamos a empezar a entender cómo, desde el primordio de la biología en el planeta Tierra, se origina un sistema nervioso, un sistema de control. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué funciona? Y hace cientos de millones de años que funciona igual y no ha cambiado. Y vamos a empezar por un concepto importante que es el concepto de filogenia. Hay dos conceptos que uno debe entender: filogenia y ontogenia. La filogenia es el estudio del desarrollo evolutivo de las especies, desde la vida que aparece en el mar como un ser unicelular hasta el ser humano, que es lo más lo tengo que decir, evolucionado de la especie animal. Bueno, aunque sabemos hoy que el animal más inteligente del planeta Tierra es el pulpo. Lo dejo ahí. Es el animal más inteligente del planeta Tierra, el pulpo. El problema es que cuando nace el pulpo bebé, se muere el pulpo mamá. Por eso no puede transmitir información y nunca evoluciona. Los españoles ya han logrado mantener viva la madre. Agárrense. Bueno, vamos a ver después. Agárrense porque viene un montón de cosas interesantes. Bueno, entonces, esa es la filogenia. Cómo se desarrolla una especie desde el inicio hasta lo más evolucionado. La ontogenia es el desarrollo del individuo desde que se gesta, nace, crece y muere. Si yo hablo de la evolución humana desde el momento en que somos un ser unicelular hasta que pasamos a ser primates, homínidos, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, más de 200.000 años de evolución, filogenia. El ser humano, desde que nace hasta que cumple su primer año de vida y se para y camina, cumple todo ese periodo evolutivo. El ser humano, en un año, imita 200.000 años de evolución. Filogenia y ontogenia. Vamos a hablar de la filogenia y de por qué hubo necesidad de crear un sistema nervioso. Entonces, en la filogenia, sabemos que los animales comienzan como seres unicelulares en el agua, empiezan a formar sustancias inorgánicas, un Golgi, una mitocondria, un fosfolípido, un colesterol, se empiezan a formar, se asocian, se dan cuenta que tienen capacidad para vivir en conjunto y morirse todos juntos. Y tienen capacidad de multiplicarse. Un ser vivo es aquel conjunto de elementos que tienen la capacidad de autosubsistir y replicarse, y después morir. Entonces, como estos seres vivos tienen capacidad para transmitir su organización, aparecen primero como seres unicelulares. Estos seres muy simples, obviamente sin sistema nervioso, tenían una membrana que me separa del medio externo, que tiene diferente composición físico-química, tiene un lugar de comando que es el núcleo, donde tengo el ADN que me permite multiplicarme, y tengo organelas básicas que son una para generar energía, otra para generar metabolismo,
otra para mantener los iones adentro, y así vivo. Viene todo bárbaro, ¿bien? Como ser unicelular, inerte, ¿bien? Cuando necesita alimentarse, capta variaciones del pH del agua, capta variaciones de concentración de glucosa, y esos cambios de concentración son los que le permiten, de alguna manera, desplazarme. Tienen unos pelitos que se mueven, ¿bien? Y van a buscar su alimento. Y tienen una cuestión muy importante. Entonces, tenemos dos tipos de seres vivos. Unicelulares, que no tienen sistema nervioso, como las bacterias y los protozoos, y los multicelulares. O sea que una de las cuestiones en las que el sistema nervioso aparece para controlar no una célula, sino varias células. Una de las principales premisas del sistema nervioso es el control multitudinario. Vamos a ver por qué. Yo voy a hacer un esquema muy sencillito. Imagínense que tengo un ser unicelular. Mi pared de la bacteria o de la ameba, el núcleo de la ameba y toda la mierda que tiene la ameba alrededor. A este ser unicelular yo le voy a generar un estímulo. Este estímulo puede ser, lo toco, estímulo táctil, un estímulo por glucosa, un estímulo por un cambio de pH, algo que a esta célula, a este animal unicelular le moleste. Entonces, ante esa situación que es un estímulo físico o químico, dice, bueno, yo acá no quiero estar. Por lo tanto, este animal va a generar en su ADN una partícula química, una sustancia química. Esta sustancia química, producida en la célula, llega hasta la membrana, genera un cambio morfológico en la membrana, transforma esa membrana, hace que esa membrana genere una aleta, esa aleta se mueve y me escapo del estímulo. Buenísimo. Sobreviví a un agresor. Sobreviví a algo un estímulo que era deleterio para mí o era ofensivo para mí. Un estímulo genera una reacción química que lleva tiempo, que llega a mi membrana y genera una respuesta motriz, genera desplazamiento. Entonces esta bacteria dice, fantástico, ahora puedo sobrevivir más tiempo. Y como puedo sobrevivir más tiempo, ahora voy a evolucionar. Entonces, como voy a evolucionar, ahora vamos a hacer dos células. Tengo una célula acá, una ameba acá, con su núcleo. Y ahora evolucioné porque ya sé cómo escaparme. Formo otra célula. Y ahora somos dos. Voy con el mismo estímulo. Voy a tocar este ser absolutamente evolucionado. Pero ahora ya no me puedo escapar solo. Ahora somos dos los que nos tenemos que escapar. Por lo tanto, la célula que fue agredida, de nuevo, va a generar una sustancia química para ella, pero también va a generar una sustancia química que se la pasa a la otra célula, porque nos tenemos que escapar los dos. Esto lleva más tiempo. Entonces ahora genero un cambio conformacional en mi membrana, una aleta para mí, y un cambio en la otra célula. Eso quiere decir que ante un estímulo físico o químico, un ser bicelular genera una sustancia química metabólica que ahora la célula que la produce se la da a la célula que está junto con ella, y ahí nace el primer sistema de estímulo-respuesta combinado que lleva tiempo, y ahí aparece el sistema endocrino.
El sistema endocrino es un sistema que, ante un estímulo, yo produzco una sustancia química que a distancia genera una respuesta. Eso lleva tiempo, desplazamiento, interacción, respuesta. Pero sirve. Fantástico. Primer sistema que aparece de control. Sistema endocrino. Y ahora el bicelular dice, excelente. Ahora puedo sobrevivir. Ahora puedo evolucionar. Vamos a evolucionar. Y vamos a formar, porque ahora quiero evolucionar un montón, vamos a tener un ser multicelular, por ejemplo, una lombriz, un gusano, donde ya no tengo 2 células, ahora tengo 10.000 células. Hasta acá pude evolucionar medianamente bien con mi sistema endocrino, con mi sistema endocrino primitivo. Y ahora tengo 10.000 células. Estas 10.000 células, bien, van a formar un ser que trabaja en conjunto, bien, que también va a recibir estímulos. Ahora, imagínate que yo este ser de 10.000 células lo excito con una onda eléctrica, lo excito con una onda lumínica, lo voy a pinchar. ¿Se imaginan si esta célula que recibe el estímulo ahora forma una sustancia química y se la tiene que pasar al mismo tiempo a las 10.000 células restantes hasta que llegue a las 10.000 células? Cada una produzca una sustancia química, llegue a la membrana y se mueva, reventé el gusano. Es inviable un sistema de información químico en un ser multicelular. Desaparece la especie. Entonces, de estas 10.000 células, un grupo dice, no, para. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un sistema de comunicación ultra rápido para que en el momento en el que me toquen en cualquier lado, de una forma ultra rápida y ultra específica, las 10.000 vayamos en forma coordinada para el mismo lugar. ¡Oh, fantástico! ¿Quién toma el comando? Y se entra a mirar todo y dice, no sé, vos hablaste, hacete cargo. No, para. Alguien tiene que hacerse cargo. Bueno, que se haga cargo la primera que aparece. Entonces, de la primer célula que aparece, la que está en el frente, genera una modificación de membrana con una prolongación que atraviesa todo el animal multicelular. Y además, en forma bilateral, a cada célula le va a brindar la misma información al mismo tiempo. Y ahí comienza entonces una diferenciación de un grupo de células en un ser multicelular, en la cual, cuando yo percibo un estímulo, se genera un mecanismo bioquímico que ya no es una sustancia endócrina, sino que es un cambio en el voltaje y se produce una corriente eléctrica que es ultra rápida, ultra específica y ultra corta. Y ahí aparece el segundo sistema de control, que es el sistema nervioso. Fue necesario entonces generar múltiples células ante un estado de estrés y a un estado de necesidad de coordinación, de no dejar a ninguno atrás. Pero eso me lleva a que alguien deba tomar el comando y la decisión. Imagínense que ese estímulo es un estímulo lesivo. Yo me corro. Ahora, también hay otros estímulos que no son lesivos. Ahora puedo empezar a captar cosas más distantes y más complejas. Y si vuelve a aparecer el estímulo lesivo, yo no quiero volver a aprender todo de cero. Me pinchaste, me agarraste con un punzón, me pinchaste la piel. ¡Ay, me duele! Saco la mano.
2 días después me volvés a mostrar el punzón. ¿Y esto qué? Me pinchaste. ¡Ay, me duele! Sería un pelotudo. Por lo tanto, esas neuronas empiezan a generar neuronas parecidas que en el mismo momento generen redes, que generen redes de información en las cuales ante el mismo estímulo ya tenga una respuesta preorganizada. Y eso se llama memoria. La memoria aparece para no perder tiempo. Aparece porque si yo pierdo tiempo me puedo volver a destruir o me puede llegar a destruir células vecinas. Entonces, las redes neuronales se van complejizando cada vez más. Pero fíjense una cosa, un detalle. ¿Cuál fue el objetivo primario, el objetivo principal del origen de mi neurona? Moverme. La utilidad número 1, la prioridad número 1, y para lo único que tenemos sistema nervioso, es para movernos. Es para el desplazamiento. Tengo cerebro porque tengo músculos. Todo el resto es un agregado a la complejidad. Por eso veo, para ver dónde me puedo desplazar. Por eso tengo tacto, para desplazarme por diferentes superficies. Por eso escucho, para ver dónde está la fuente de sonido, si es un agresor o es alimento. Todo está en base al movimiento y al desplazamiento. Y cuando tengo armado mi sistema, el sistema endocrino sigue funcionando, por supuesto, nada se pierde en la evolución, todo se mantiene. Por eso, lo primero que tengo en mi sistema nervioso es el hipotálamo, en el centro, regula las hormonas que regulaban mis seres unicelulares. Y cuando pude controlar mis células internas con las hormonas, ahora puedo controlar el medio externo con el sistema nervioso, ahora debo protegerme. Y aparece un tercer sistema de protección llamado sistema inmunitario. El sistema inmune es un sistema en el cual, ante un agresor externo, voy a autorrepararme, autodefenderme y autosubsistir. Ya puedo controlar mi metabolismo, puedo controlar mi relación con el medio externo, puedo controlar mi autosubsistencia. Y ahí que hay hoy una corriente médica que es psiconeuroendocrino inmunología. Porque cuando falla alguno de estos sistemas, fallan los otros dos. Una linda causa de inmunodepresión es la psicodepresión o neurodepresión. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a ver cómo trastornos del sistema nervioso generan trastornos endocrinos, trastornos inmunitarios, y puede llevar al cáncer, o puede llevar a enfermedades de tipo psicosomáticas. Pero todo empezó en una ameba, que quería correrse, que quería desplazarse o ir a buscar alimentos. Eso es lo que me cuenta esto que llamamos la filogenia. ¿Cómo aparecí de esto en esto? ¿Bien? Un ser multicelular en el cual genera un mecanismo de control ultra rápido, primero unilateral en la línea media, ¿bien? Y después bilateral, porque tengo dos mitades que cada vez esas mitades van evolucionando hacia afuera. Y acá hay un principio fundamental. Desde un ser unicelular, multicelular, un gusano, siempre nos originamos en la línea media. Después aparecen bracitos, después aparecen piecitos. El animal evoluciona siempre del centro hacia afuera. El sistema nervioso siempre evoluciona del centro hacia afuera. Porque lo nuevo que genera el cuerpo es lo nuevo que genera el sistema nervioso. Todas las lesiones del área central del cerebro lesionan el tronco del cuerpo. Todas las lesiones de la parte externa del cerebro lesionan los miembros. Porque es lo último que se forma. Y cuando empiezo a formar simbología, empiezo a formar el lenguaje, la capacidad de abstracción, son siempre periféricas.
Todo lo central lesiona lo más primitivo. Todo lo lateral lesiona lo más nuevo. Porque ese es el desarrollo del sistema nervioso según el individuo. Y ahora entonces vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Ahora empezamos a entender cómo se genera en nuestra especie el sistema nervioso. Yo siempre digo que, según la ley del Kybalión, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adelante es atrás. Si yo conozco la neurona, voy a conocer todo el sistema nervioso. Porque como es ella, es todo el resto del sistema. Yo sé que hasta ahora son conceptos que pueden parecer un poco abstractos, un poco tirados los pelos, pero créanme, esto se va a entender al final del curso. ¿Sí? El sistema nervioso tiene esa magia, que al principio parece complicado y realmente lo es, pero con el tiempo van a ir entendiendo de a poquito cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y vamos a estudiar cuál es yo llamo la unidad básica del sistema nervioso. La unidad básica no es peronista, el sistema nervioso no es peronista. Es bien conservador, pero no es peronista. Pero la neurona. La neurona es lo que nos hace el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es una neurona? Una neurona es una célula que tiene todo lo que tiene una célula. Tiene un núcleo con ADN, tiene una membrana citoplasmática, tiene microtúbulos, tiene organela, está llena de mitocondrias, pero es una neurona, es una célula altamente diferenciada. ¿Qué quiere decir diferenciada? Muchos podemos hacer casi la misma cosa, pero para jugar al fútbol Messi es Messi. ¿Sí? Para la física, Einstein es Einstein. Altamente diferenciado quiere decir que lo que ella hace no lo puede hacer nadie más. ¿Qué hace una neurona? La neurona es una célula que hace lo que hace el sistema nervioso. ¿Y qué hace el sistema nervioso? Como es de arriba de abajo. El sistema nervioso, que lo vamos a encajonar, imaginemos el sistema nervioso en una caja. Esta caja se llama sistema nervioso. Hasta ahora ustedes no saben qué hay dentro de la caja. Todavía no hemos estudiado el sistema nervioso. Pero yo les voy a decir que el sistema nervioso es un sistema en el cual un estímulo, ese estímulo puede ser físico o químico. La luz, el tacto, la glucosa, cuando como una cucharada de dulce de leche. Ese estímulo en el sistema nervioso lo va a captar, siempre lo capta, y le va a dar un grado de relevancia. ¿Es importante o no es importante? Porque él discrimina la información. Porque ustedes imagínense la computadora más rápida del mundo, ni siquiera la computadora más rápida del mundo computa información en absoluto tiempo real. Hay un retardo en la información. Desde que apretaste la tecla ñ hasta que sale la pantalla, hay un micro retardo. Y viste que a veces tiene un retardo más largo. El disco rígido empieza a procesar, a trabajar. Bueno, el cerebro no se puede permitir tener retardos. Es en un absoluto tiempo real. Para eso, el sistema nervioso debe clasificar el estímulo. ¿Es importante o no es importante? Vamos a ver quién lo hace. Si ese estímulo es importante, es relevante, más que importante, es relevante, él va a generar varios tipos de respuestas. El 70% de la respuesta ante un 70% de la respuesta, 70% sabemos hoy, o sea, la mayor parte, la mayor actividad que tiene el sistema nervioso, su prioridad es la contracción muscular. Tengo sistema nervioso porque me muevo. El origen en el gusano era moverse. El objetivo del ser humano es moverse.
El 70% de la respuesta va a ser contraer un músculo. Tenemos 618 músculos en el cuerpo. Estímulos más complejos, mayor cantidad de músculos, mayor retardo en la información. Imagínense aprender a escribir la letra A. ¿Cuántos músculos me lleva? Un estímulo visual simple, donde tengo que hacer solamente un círculo con los músculos y una colita. ¿Cuánto tiempo llevaste en aprender a escribir la letra A? Muchos renglones de repetición, ¿no? Aprender a manejar un automóvil, donde los estímulos son parecidos, visuales, auditivos, sensoriales. Te sentaste, pusiste primera el embrague, despacito, soy tu padre, el tipo que te pega hacia atrás, ¿bien? Entonces, ante estímulos más complejos, mayor es la repetición y mayor es la complejidad motriz. Primera prioridad es mover músculos. Soy mis músculos. Primera premisa. Es mi prioridad número 1. No saber la tabla del 4, no estudiar medicina, no ir en un cohete, es mover músculos. Para eso tengo un sistema nervioso. No le pidamos otra cosa, por ahora. La segunda respuesta que va a tener es la regulación. Antiguamente decíamos la actividad glandular. No, para. Glandular no, porque el corazón no es una glándula. Regulación visceral. Mi sistema nervioso controla todos los órganos internos. Por más que yo no tenga acceso voluntariamente a la actividad cardíaca, no tengo acceso a la actividad metabólica del hígado, no tengo acceso a cuánta orina filtra el riñón por minuto. Pero mi sistema nervioso sí, porque él debe regular mi medio interno, mi glucosa, mi sangre, mis iones, para que los músculos actúen más rápido, menos rápido. Si voy a salir a correr, el corazón deberá aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces hay una relación entre la actividad muscular y la actividad interna. Si tomé mucho líquido, mi sistema nervioso genera mayor filtración renal y le dice a mis músculos que se paren, que vaya al baño y que haga pichí. Entonces, ante ese estímulo, tengo una actividad muscular y una regulación visceral acorde al estímulo. Acorde al estímulo. Ahora, si un estímulo no genera actividad motriz y no genera regulación visceral, seguramente yo todo lo que les estoy diciendo, ustedes no salen a correr, seguramente yo todo lo que estoy diciendo no aumenta su frecuencia cardíaca, no genera ningún tipo de respuesta ni motriz, ni respuesta visceral cuando hablamos, pero hoy ustedes ya aprendieron a lo que se llamaba parapsicología. Que no fue un acto motriz, no fue un acto cardíaco, generaron una red llamada redes de aprendizaje. Y esa red de aprendizaje me lleva a formar redes de memoria. La tercera función, que solamente lo tenemos aquellos con un proceso de evolución de la corteza cerebral muy alta, cuando fuimos Homo habilis, aprendimos que, por ejemplo, este objeto no es un objeto cilíndrico y de color amarillo. Esto es un fibrón donde yo puedo sacar la tapa y escribir en un pizarrón. Hay un acto predictivo. Un estímulo me puede generar a mí una red de aprendizaje, ¿bien? Que no está en ningún lado. Y una red de memoria. La memoria me sirve para cortar tiempo ante un estímulo igual o parecido. Para que la respuesta sea más efectiva o no. Y hay una cuarta función, que la traemos desde los reptiles. Justamente hay una parte llamada cerebro reptiliano o sistema límbico. Para que la actividad motriz sea más efectiva, para que, imagínense un ladrón, ¿sí? Me viene a robar a mi casa. Es más efectivo diciendo, mire señor, lamentablemente yo debo sustraerle sus objetos personales, ¿sabe? Porque ahí me falta el televisor que usted tiene.
Bueno, no hay problema, digo yo, llévese el televisor. Es un acto motriz, pero obviamente es más efectivo. Digo, y si te voy a matar, hijo de puta, te voy a reventar. Es más efectivo con la agresión que sin agresión. Es más efectivo que yo te preste plata pidiéndome de una buena manera, diciéndome, loco, amiguita, no te doy un mango. La cuarta función es una función estratégica, animal, efectiva, del sistema límbico, que se llaman emociones. Y ahí es cuando el ser humano se va a la mierda en todo, porque el cerebro emocional es un cerebro que tiene 170 millones de años de evolución. Y nuestra corteza cerebral evolucionada, moral, ética, freudiana de la vida, tiene 600.000 años de evolución. Toda nuestra construcción cultural, moral, ética, está cabalgando sobre un reptil de 170 millones de años, que son 170 millones de años de experiencia. Entonces no me pidas que si estoy mal alimentado, mal dormido, con una actividad sexual muy baja, sea Einstein, sea un gran matemático y te trate como corresponde a nuestro saber cultural y moral. Porque mi cerebro tiene que computar ante el mismo estímulo 4 funciones, de las cuales unas son antagónicas con otras. Y hay una quinta función, que la llamamos funciones mentales superiores. Porque hasta acá son todas funciones concretas. Un estímulo de una explosión, concretamente aumenta mi frecuencia cardíaca. Lo siento. Una explosión genera midriasis para salir corriendo. Es concreto, salgo a correr, concreto. Una explosión, ya la vi en la tele, es un tipo de aprendizaje y memoria. ¿Bien? Y me asusto de miedo. Pero hay una quinta función, que la traemos los Homo sapiens sapiens, y solo los sapiens sapiens, que son las funciones llamadas funciones mentales superiores. Entre ellas está la de simbolismo. Me clavaste el visto. ¿Qué puede pasar en mi cerebro cuando 2 tildes en una pantalla cambian de color? Neurológicamente nada. Pero en la cabeza de Karina me está cagando con otra. Seguramente me cagó el visto y no me quiere responder. Y ahora le voy a decir cuando lo vea que es un puta. Esa función simbólica, mi sistema nervioso no le importa. Es mi subjetividad la que hace que eso tenga un cierto tipo de valor. El simbolismo fue el gran creador de las religiones. Toda la filosofía religiosa, ética y moral es una cuestión simbólica. ¿Qué tienen que ver 2 palos colgados, cruzados de esta forma? Ninguna, son 2 palos de madera. Ahora, no me las pongan al revés, porque son un sacrílego. Y esta cuestión simbólica es la que venden estos muchachos del neurohumo. Neuroriqueza, neurocoaching, el bienestar y la felicidad no es nada más que una percepción simbólica de algo que está delante. Y si no te quiere más, no te quiere más, flaco, son desgraciados. ¿Qué va a hacer? Está mi sistema nervioso, para mi neurona, chicos, no hay futuro ni hay pasado, hay un absoluto tiempo real. Para mis neuronas, ni hay ansiosos, ni hay depresivos. Todo esto lo construimos dentro de un área llamada área prefrontal. Bueno, eso hace mi neurona. Lo que hace mi neurona lo hace el resto del sistema nervioso. Entonces imagínense la cantidad de energía que puede gastar una neurona para hacer actividad motriz, actividad visceral, aprendizaje, memoria, emociones y simbolismo. Por lo tanto, mis neuronas no tienen resto metabólico, ni para nutrirse hay que nutrirlas, ni para defenderse hay que defenderlas.
Ni para dividirse mis neuronas no hacen mitosis. No hay chance de que una neurona tenga tiempo para reproducirse. Ni siquiera para transmitir información a otra neurona. Hay que generar un cableado. Pues bien, vamos entonces a entender que mi neurona es una célula altamente diferenciada para hacer estas cosas que nadie las hace. Por eso estructuralmente una neurona tiene 3 partes. Las 3 partes que tiene una neurona son las siguientes. Claro, ese estímulo debe ser captado de alguna manera. ¿Dónde viene el estímulo? Viene del aire, viene del tacto, viene del olfato, viene del sonido. Ese estímulo debe ser captado como una antena de un handy capta ondas sonoras. Si yo hablo por teléfono con Javier, la comunicación viaja por antena. Ahora, nadie puede percibir esa comunicación. Solamente mi teléfono y su teléfono tiene un receptor, tiene una antena que decodifica esas ondas sonoras en el aire para que él las pueda captar y escuchar mi voz. De otra forma, no la puedo captar. Va, sí, pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo que se viene con el 5G es algo parecido. Bueno, entonces mis neuronas van a tener unas prolongaciones de su membrana que se llaman dendritas. Una dendrita es como si fueran las ramas de un árbol. Esas dendritas van a terminar en una especialización que se llama receptor. Las dendritas sirven para 2 cosas. Una dendrita es una prolongación del citoplasma que en su terminación tiene una formita muy especial. O es un ovillito, ¿bien? O está encapsulada, o está libre, y cada dendrita capta un estímulo diferente. Tengo dendritas en el ojo que captan luz, por eso veo. Tengo dendritas en el oído que captan compresión y descompresión del aire, por eso escucho. Tengo dendritas en la mano que captan depresión de la piel, por eso siento el tacto. Cada dendrita capta un estímulo diferente. Por eso yo puedo ver con la retina y no puedo ver con la mano. Porque no hay dendritas para poder captar luz. Si no, veríamos con la mano, ¿bien? Y escucharíamos con el ojo. Eso se llama esquizofrenia, ¿bien? Cuando mis dendritas empiezan a captar estímulos que no son los adecuados, tengo una alteración de la percepción. Y ahí puedo sentir cosas con otros sentidos. Bueno, esa es una de las funciones que tiene. Captar información especializada. La otra función que tienen las dendritas, y esto ocurre solamente en la corteza del cerebro y en la corteza del cerebelo. Dendritas hay en todo el cuerpo humano donde haya percepción de información, pero solo en la corteza cerebral y en la corteza del cerebelo, cuando 2 dendritas de 2 neuronas distintas se tocan, se produce el conocimiento de algo. Aprender y conocer es que ante un estímulo genere un acercamiento entre 2 neuronas y sus dendritas se fusionen. Y pasamos información de una a la otra. Y así aprendí a escribir, así aprendí mi nombre, así aprendí las tablas de multiplicar. Mientras más complejo sea la carga de información, mayor cantidad de dendritas van a fusionarse. Más compleja es la red neuronal. ¿Eso quiere decir que para yo aprender algo, hacen falta que mis dendritas se fusionen? Sí. ¿Y cómo hago para que eso pase? Solamente de 2 formas. Y solo 2. Porque hemos aprendido en nuestros 200 millones de años de evolución a que para aprender algo hagan falta 2 estímulos. Y solo 2. 1. El estímulo más potente de todos. La repetición. La repetición
es te toco, saco la mano. Te toco, saco la mano. Te toco, saco la mano. Saqué la mano antes. La repetición hace que ante un estímulo esa respuesta genere acercamiento y fusión de membranas. Para que el acercamiento y la fusión de membranas sea efectiva, la neurona precisa dos cosas: oxígeno y glucosa. El único combustible que tiene una neurona es la glucosa y el oxígeno. Un chico que es desnutrido, o estoy en un ambiente que hay hipoxia, no hay aprendizaje de ningún tipo. ¿Ok? Ese estímulo constante genera que mis neuronas vayan acercando y fusionando dendritas. Captaste el estímulo, se la pasé a la del lado, esta del lado aprendió. Eso es una red neuronal. Y la otra forma, que es más efectiva todavía que la emoción, no es más efectiva, lo acelera, es mi cerebro reptiliano, las emociones. Se aprende mucho más rápido una canción si la canción te gusta. Se aprende mucho más rápido la canción si la cantás todo el día, la bailás, te gusta la mina o el tipo que la canta, ¿bien? Que si la escuchás solamente varias veces en la radio. Entonces hay dos formas de aprender una canción de Arjona. O por repetición todo el día en la puta radio escuchás Arjona, en alguna forma lo vas a aprender, por Dios. O que odies a Arjona y te lo aprendes mucho más rápido y dime que no. ¿Está? Entonces, la repetición y la emoción generan un acelerador en la fusión de las dendritas. Ahora, si yo te explico la clase esta del día de hoy y a vos te generó algún tipo de emoción, y mañana te la vas a acordar seguramente, o te vas a acordar lo más representativo de la clase. Ahora, si yo te doy la clase y vos la escuchaste una sola vez, fusionaste tus neuronas y te lo vas a acordar 1 hora, 2 horas. Che, ¿qué dijo el boludo este? Porque si no hay estímulos constantes, estas dendritas se separan. Ah, memoria a corto plazo. Che, me olvidé lo que dijo. El olvido se produce de dos formas. Se produce porque no hay repetición del estímulo, ni hay emoción ninguna. Entonces, esa fusión genera memoria mientras esté fusionado. Después se separa y termina el problema. ¿Bien? Práctica, práctica, más práctica, y si se puede, más práctica todavía. Él no sabe esto, pero sabe que así funciona. Bien, repetir 20 renglones de la letra A es generar una fusión de dendritas en forma permanente. La maestra no tiene la más puta idea de eso, pero le enseñaron que si repetí iba a aprender. La letra con sangre entra. No, la letra con sangre entra no. La letra con repetición y con emoción entra. ¿Te gusta la letra A? La aprendés. ¿No te gusta? Te pongo un 0. Ahí vas a ver que la vas a aprender más rápida. Javier, tiene la palabra. Ahí no la tiene. Ahí está. Bueno, en el caso de esto del aprendizaje y la repetición, ¿tiene el mismo efecto, por ejemplo, si uno a lo mejor no lo lleva a la práctica, pero lo repasa mentalmente la secuencia de algo? ¿Genera el mismo efecto o a largo plazo se termina rompiendo igual esa conexión entre en neurona y neurona? Genera el mismo efecto, pero tarda más tiempo, porque consumís mayor cantidad de energía. Vos pensás que tu principal actividad neuronal son los músculos. Si yo veo algo y lo copio, es 70% de mi actividad neuronal. Aprendo y muevo la mano. Leo en voz alta, músculos de la lengua, músculos de los labios. ¿Bien? Leo, escucho y escribo. Se acelera cada sentido que vos utilizás, acelerás por 10 la fusión neuronal. Si yo solamente veo y trato de memorizarlo, no estoy poniendo en funcionamiento ningún recurso extra. Vos no podés aprender a andar en bici viendo un tutorial de andar en bici. Vas a tener
el logos, pero no la praxis. Este es el fundamento de que eso que te dicen, decime cómo se hace y yo a lo mejor lo entiendo. Decime Exactamente, y yo lo aprendo. exactamente. O sea que Es más sentidos involucro, más rápido lo incorporo. más rápido. Por eso no hay forma que no se pueda aprender nada. No existe la chance de que no podamos aprender nada. Ahora, claro, necesitas tres cosas, ¿eh? Glucosa, oxígeno y la tercera, en el único momento que las redes neuronales se arman, es durante el sueño nocturno de 8 horas. Durante el momento en que estás despierto, recabo información, no aprendo nada, capto toda la información lumínica de todo el ambiente, la información táctil de todo el ambiente, la información acústica de todo el ambiente. Cuando me voy a dormir, hay una parte que vamos a ver más adelante, se llama amígdala, que toda esa información dice, bueno, ¿de esto qué es útil? Esto lo borro, lo borro, lo borro, lo borro, lo borro, lo borro. Esto es útil. Esto va a la red neuronal. Porque tampoco tengo tanta capacidad RAM para aprender 100% todo. Yo te pregunto, ¿qué comiste el 16 de julio del año 2012? No te lo vas a acordar, ¿no? Ahora, si vos todos los días de tu vida comés lo mismo, o si ese día fue el cumpleaños de tu hijo, son aspectos relevantes. Y el sistema nervioso que dice, capto un estímulo y si es relevante, lo pongo en actividad motriz, en regulación visceral, redes de aprendizaje, emociones y simbolismo. Voy a hacer una pregunta a todos los que están en este lugar. Yo les pregunto a ustedes, desde que empezó la clase hasta este momento, ¿ustedes sintieron sus zapatos en la planta del pie? Ahora se dan cuenta porque se los dije, ¿no? Siempre sintieron la planta del pie. Pero tu cerebro te dice que para es más relevante escucharme a mí que prestar atención a la planta del pie. ¿Eso quiere decir que la realidad es real o es lo que yo pongo en el foco de atención? La realidad es lo que yo pongo en foco de atención. Y hay realidades que están, pero no las veo. Y si lo tomo desde el punto de vista subjetivo, papito. Bueno, volvamos a la neurona. Ya vamos a llegar a todos estos temas. Esta es la cuestión de por qué toda esta gente explica para el ama de casa cosas que deben ser tratadas muy seriamente, porque son creíbles. ¿Bien? Bueno, mis dendritas entonces tienen dos funciones, ¿sí? Captar información, formar las redes neuronales, pero nada más. La información de esa dendrita va a llegar a una parte de la neurona que se llama cuerpo, es donde está el núcleo, el soma. El cuerpo o el soma es el lugar donde tengo dos cosas. Tengo el ADN y tengo una enorme cantidad de organelas que generan energía, que son mitocondrias. Mitocondrias. La mitocondria es una organela que consume oxígeno, consume glucosa y genera ATP, genera energía. La neurona, chicos, para poder trabajar, tiene un tremendo costo de energía metabólica. Consume el 20% de la glucosa en la sangre en reposo por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué hace la neurona, el soma con la información? Decide. El lugar donde tengo el cuerpo neuronal es el lugar de decisión. ¿Y qué decido? Decido si la respuesta va a ser motora, si va a ser información sensitiva, decido si voy a regular el corazón, decido si aprendo o decido si es emocional. Claro, la misma neurona no decide todo. Cada neurona tiene una función específica, las neuronas motoras serán solamente motoras, las sensitivas son solamente sensitivas, por eso tengo tanta neurona. En lugar de decisión. Si ese soma neuronal se muere
toda la neurona y la información se pierde para siempre. Hasta acá tengo dos partes de la neurona en las que todavía no hay corriente eléctrica. Todavía no hay corriente eléctrica. Son solamente unidades de alteraciones metabólicas focales que llevan y traen información. Pero no hay corriente eléctrica, no hay actividad del potencial de acción. Ahora bien, la tercera parte que tiene la neurona es la que debe comunicarse o con los músculos o con los órganos. Y aparece una prolongación alargada llamada axón. Axón quiere decir eje largo. Es como el tronco del árbol. Los axones son muy especiales por tres cosas. Primero, los axones siempre llevan información de una sola forma, desde el soma hasta el axón. Nunca jamás la información va de esta manera. La información siempre va del soma al axón, siempre. En el axón es donde se produce la corriente eléctrica. Hay una región llamada cono de iniciación, ahí es como un embudo que tiene el soma, donde ahí se produce la alteración de la membrana, llamada despolarización, de ser positivo para ser negativo. Es un sistema como si fuera de una cascada metabólica muy rápida, donde se produce corriente eléctrica. Nosotros llamamos corriente eléctrica para hacerlo parecido a lo que pasa en casa. No es la misma electricidad en casa. No es que te vas a cargar con los dedos a 220. No. No vas a tomar información del transformador de tu casa. Si tocas el cable te vas a recagar quemando. No es la misma electricidad. Lo llamamos electricidad, porque en realidad nadie vio nunca la electricidad del cable y tampoco nunca nadie vio la electricidad del axón. Entonces es electricidad, es un tipo de energía. Llamala magnetismo, llamala lo que quieras, Roberto, Juan Carlos no, porque no se puede decir más Juan Carlos ahora, por obvias razones parapsicológicas, que hay fantasmas, ¿bien? Pero lo llamamos corriente eléctrica. Pero no es la misma electricidad que la que tenemos en casa, por Dios, ¿eh? Yo traté varias veces, pero no me resultó muy bien. Sí, no está bueno. Bueno, era muy joven, estaba empezando las neurociencias y pensaba que es la misma electricidad. ¿Bien? Y meter un gancho de fierro en el toma corriente no se hace, porque tenemos conducción eléctrica. Esta energía eléctrica, que tiene un solo sentido, tiene tres características la corriente eléctrica. Esas tres características son las siguientes. Es ultra rápida, vamos a poner así, es ultra específica. Si llevo sonido, punto. Si activo el músculo, punto. Y tiene una tercera característica que es la que llamamos ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir? Una vez que el axón se activa, nunca se detiene. Dice, no, para, loco, me recolgué. Para, no, deja, vamos para atrás. No. Activaste el músculo y se activa. Prendés la luz y la luz llega. No llega menos, poco, nada, llega. No es que activo el músculo más fuerte, más rápido, llega. Cuando se activa un axón, se activa en forma ultra rápida, ultra específica, ultra corta y todo o nada. No hay términos medios con el sistema nervioso. No es que en la mitad del axón, acá llegué, hasta acá me quedo. No. Para lograr eso, todos los axones, siempre, en el 90% de los casos, los axones van a terminar activando un músculo. La principal prioridad que tiene un axón es, en definitiva, activar músculos, porque el 70% del sistema nervioso es la contracción muscular. Para que esa actividad muscular, para que esa actividad eléctrica sea rápida, específica y todo nada, cuando tengo un cable de electricidad, este es mejor porque este es de electricidad, este no, los cables tienen un aislante. Si yo saco el aislante, ¿la electricidad se consume? ¿La electricidad corre? Claro que corre, pero muy baja y se pierde al medio externo.
¿Para qué tengo un plástico que recubre el cable? Para que si yo toco el cable, no es que me electrocute, soy un idiota, sino para que la energía no se disipe, no se pierda y no se difumine. Todos los axones, la mayoría de ellos, tienen un aislante. Ese aislante no es de plástico. El plástico es muy buen aislante para la electricidad física de la corriente que tenemos en casa. El mejor aislante que hay en el cuerpo humano, los gordos lo sabemos, es la grasa. Nos aísla de la temperatura, nos aísla del medio externo, y hay un tipo de grasa llamado esfingo y neurolípidos, que es una grasa que va a recubrir a los axones en forma segmentaria, se llama vaina de mielina. La mielina es grasa que se forma en el citoplasma de otra célula, vamos a ver cuál es, que va envolviendo al axón y hace que la energía no se disipe. Es el aislante del cable. Entonces, como la energía no se disipa, la velocidad de conducción es muy rápida, ultra rápida. Llega en el mismo momento que se produce la energía, llega al músculo casi sin retardo, ultra específica, y no se detiene. Todo o nada. Entonces, mi neurona es una célula que capta, primero capta un estímulo, segundo, interpreta el estímulo. Si es relevante, activa un estímulo eléctrico a través del axón y llega al músculo. Y el músculo se contrae. Punto. O activa un órgano, acelera el corazón. O percibe información y se la guarda. Eso hace una neurona. Todos, absolutamente todos, tenemos las mismas neuronas en los mismos lugares, con la misma información. Pero todos hablamos de cerebro y de neuronas. Bueno, no es lo único que tengo en el sistema nervioso. Las neuronas dijimos que son tan específicas que no se pueden reproducir, no se pueden reparar a sí mismas, no se pueden nutrir, no se pueden unir por sí solas, no se pueden sostener por sí solas, no se pueden hidratar por sí solas y no se pueden defender. Por lo tanto, algún esclavo deberá hacer ese trabajo. En mi sistema nervioso, casi tan importante como las neuronas, porque uno siempre, digamos, habla del tipo de la estrella del circo, ¿bien? Pero no habla de todos los peones que arman la carpa. Bueno, tengo otro tipo de células llamadas células de la glía. La glía son un conjunto de servidores, un conjunto de células que no son neuronas, son células de tejido conectivo, que cumplen funciones algunas trascendentes. Bien, tengo sistemas de la glía o células gliales del sistema nervioso periférico y el central. Acá hay un cuadrito donde me dice para qué sirve. Por ejemplo, en central tengo los oligo quiere decir poco, dendro, que quiere decir, dendro quiere decir extremidad, dendrocitos, que son los que hacen la vaina de mielina. Sin la vaina de mielina no hay conducción eléctrica efectiva, o sea que son importantes. Otra función que tienen, sostienen las neuronas. Se me cae todo el andamiaje completo. Si no hay andamiaje, si no hay sostén, se cae todo. O sea que la neurona es, digamos, la guacha pistola. Ahora, ¿quién te sostiene? ¿Quién te da mielina? Astrocitos. Los astrocitos tienen funciones importantes. Desarrollo del encéfalo. Son aquellos que me van a formar en el embrión y el chico en los primeros 5 años de vida. El formato del sistema nervioso, la arquitectura. ¿Bien? Forma la barrera hematoencefálica, la barrera que me dice qué pasa de la sangre a la neurona y qué sale de la neurona a la célula. Si acá hay oxígeno, pasa. Hay glucosa, pasa. Hay sodio, pasa. Hay bacterias, vos no pasás. Esa barrera hematoencefálica tiene un patobica que me dice qué es lo que yo puedo hacer entrar o no al sistema nervioso. Fármacos, drogas. Las drogas de abuso más efectivas son las que permiten que el astrocito lo deje pasar.
Por eso hay algunas personas que tienen mayor o menor efecto ante algunas drogas. Porque tienen astrocitos más permeables o menos permeables. Hay gente que se toma un vasito de alcohol y se pone en pedo rapidísimo. Hay tipos que chupan una botella de whisky y están como el mejor. Sus astrocitos son más o menos permeables al alcohol en la barra hematoencefálica. Bien. Soporte para el sistema nervioso. Células de la microglía. La microglía es la policía del sistema nervioso. La microglia me defiende ante cualquier agente extraño. Bien. Ingieren y destruyen patógenos. Células del epéndimo. Revestimiento endotelial de los ventrículos. O sea que las células de la glía, en realidad, están haciendo el trabajo necesario para que mi neurona, ante un estímulo, genere una respuesta. Y acá viene la gran pregunta. Todos los que estamos en este salón, todos los que estamos en este mundo, tenemos el mismo cerebro. Todos tenemos los dos hemisferios, todos tenemos las mismas neuronas, todos tenemos la misma función en las mismas neuronas. Todos tenemos las mismas células de la glía. Ahora, ¿qué hace entonces? Que si somos neurológicamente todos una copia absoluta, cuando yo veo un cerebro no sé de quién es, cuando yo veo un cerebro no veo sus ideas, un cerebro no me dice lo que pensó, un cerebro no me dice qué expectativas tenía. Este mismo cerebro puede crear seres altamente inteligentes. Neil deGrasse Tyson hoy es el gran gurú de la astrofísica, es el nuevo Einstein en la actualidad. Vean ustedes las clases magistrales de Neil deGrasse Tyson, astrofísico, hablando sobre el universo, se te cae el culo de la emoción, porque aparte es un excelente transmisor de información. Entonces hay cerebros que tienen la capacidad de crear seres con una capacidad de abstracción y de inteligencia fantástico. Hay cerebros que crean seres, como Freddie Mercury, que son excelentes en lo que es estímulo acústico y la producción del arte. Generan un tipo de respuestas magníficas ante el arte. Hay cerebros que ante un estímulo tienen una actividad motriz fabulosa. Ese mismo cerebro es el de Neil deGrasse Tyson. Ese mismo cerebro es el de Messi. No le pida la tabla del 4, porque un cerebro no da para la tabla del 4, pero da para su actividad motriz perfecta. Tiene una coordinación neuromuscular perfecta. No le pidas a lo mejor a Freddie Mercury que hable sobre política internacional, pero fue maravilloso en la música. Es un cerebro privilegiado. Y hay cerebros que crean esta basura, que no sabe para qué mierda sirven. Son humanoides, que no sirven para nada. O sea, ¿dónde está ese cerebro? ¿Bien? Que por un lado creó a Messi y a Neil Tyson, y esto otro. ¿Qué pasa ahí adentro? Digamos, ¿qué le puede pasar a una neurona para generar este tipo de seres? Bueno, hoy sabemos por qué pasa esto. Hoy sabemos por qué somos todos estructuralmente iguales, pero somos todos distintos. ¿Y saben qué? La respuesta no está en las neuronas. Nuestras neuronas no son las responsables de hacernos diferentes. Imaginemos que tenemos 10.000 neuronas. Bueno, algunos no tienen ni dos, no importa. Imaginemos que esas 10.000 neuronas son 10.000 ladrillos. Son todos iguales los ladrillos. Acá, en neuronas, todos iguales. Ahora, yo con estos 10.000 ladrillos puedo construir un baño. ¿Sí? Con estos 10.000 ladrillos puedo construir una cocina. Con estos 10.000 ladrillos puedo construir una habitación. Los ladrillos son los mismos, ¿no? Pero evidentemente cada cosa es diferente. En el baño sirve para una cosa, la cocina sirve para otra cosa y la habitación sirve para otra cosa. ¿Quién me dice qué hago con los ladrillos? El arquitecto. Con un plano, construye una habitación, ordena los ladrillos y hace que tengan una función específica. ¿Quién es el arquitecto
del sistema nervioso? Las células de la glía. Mi cerebro va a funcionar según la forma que el astrocito arme la red neuronal. Esta es el arquitecto. Si yo tengo 5 neuronas y voy a armar ahora lo que llamamos redes neuronales, una red neuronal es tener un conjunto de neuronas que está esperando, y maestro, ¿a cuándo? Viene el arquitecto con el plano y dice, bueno, ustedes ahora van a formar uniones entre sí. Estas dendritas de sus neuronas empiezan a moverse. Por ejemplo, para Messi, jugar al fútbol es una red neuronal simple, porque ante estímulos físicos, un objeto esférico, trazado con velocidad, dirección, volumen y potencia, su objetivo es ser introducido dentro de una estructura metálica rectangular con una red atrás. Mis músculos, en forma muy simple, captan este estímulo esférico llamado pelota, generan una extensión del cuádriceps, se extiende la pierna y por un efecto balístico, esa pelota entra en el arco. Gol. El mejor futbolista es aquel que ante un estímulo físico genera una respuesta física muy rápida, muy específica, con pocas neuronas. Porque Messi no está calculando la trayectoria, el vector, para patear la pelota. Es un estímulo de respuesta muy rápida. Esta red neuronal simple es muy efectiva para la gente que hace las cosas que hace bien. ¿Bien? Por eso hay gente que es muy buena tocando un instrumento. Ante un estímulo, la respuesta es muy rápida. Hay gente que es muy buena con las matemáticas. Tiene capacidad de cálculo rápido y es efectivo. Son redes neuronales simples. Porque mis glías, para llegar de A a B, hicieron una sinapsis. Estímulo-respuesta rápido. Ahora, mi cerebro interpreta el fútbol de esta forma. Yo le busco la vuelta. ¿Cómo pongo la pierna? ¿Vendrá de arriba para abajo, de abajo para arriba? ¿La pelota es una esfera o un esferoide? Y pierdo tanto tiempo calculando la información que cuando la pelota llegó ya me la robó otro. Estas redes neuronales hipercomplejas sirven para un estímulo muy complejo en el que la respuesta puede ser compleja. Entonces, yo no soy bueno para jugar al fútbol, porque tengo una estructura neuronal, una red que es para complejizar la vida. Por eso soy bueno en neurociencias, en cuestiones que tienen que ver con lo trascendental, lo filosófico, nada que es concreto. Mis glías crearon un ser con redes neuronales tan complejas que todavía dudo cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Inclusive te puedo llegar a discutir que la derecha que vos tenés no es la que yo tengo. Y ahí es cuando empezamos a complejizar la realidad. Y hay gente que la pasa muy fácil en algunas cuestiones y hay gente que les cuesta lo más simple. Sus cerebros son todos los mismos, sus glías no. Y mis redes neuronales se terminan de armar a los 5 años de edad. Después de los 5 años de edad, es la utilización práctica de las redes neuronales. Por eso a partir de los 5 años empieza la escuela primaria. Tú ya podés hablar, ya podés caminar, ya podés tener un comportamiento social medianamente aceptable, ya podés hacer caca solo, hacer pichí solito. Tus redes neuronales fueron ya hechas su base de presentación y a partir de ahí empezás a escribir, leer, reglas de ortografía, reglas de comportamiento, aprender sobre San Martín, geografía y las demás cosas. Hasta los 5 años mi cerebro aprende todo lo que va a utilizar en la vida. Ahora, para que eso ocurra, hace falta glucosa, oxígeno, buen descanso, emoción, ser querido, ser amado, ser atendido y repetición.
que papá y mamá me den pelota y estén al lado mío todos los días. Y empezamos a entender los trastornos que tenemos en la sociedad, de acá en adelante. Y cuando todo eso falla, cuando sos adulto, te ves despojado de afecto, despojado de cuestiones intelectuales, emocionales, filosóficas, y aparecen todos estos que te venden los libritos de gente tóxica, y encima tiene el tupé que sos tóxico. Y que si otro no te gusta es tóxico. Se va entendiendo desde dónde empezamos a implementar las neurociencias y cómo podemos transformar todo nuestro preconcepto de ideas para empezar primero a conocernos nosotros. Claro, estas redes son muy complejas. Hay redes que son mucho más simples y aparecen de estos tipos. ¿Bien? Los reggaetoneros son seres también ultra simples. Bien, que ahí los ves dando vueltas por el mundo, con moviendo el culo, y se termina el problema. Entonces, mis glías me van a predecir a mí cómo me voy a formar de aquí en adelante. Y me parece que hasta hoy vamos con la introducción. Y lo último que vamos a ver es entonces ahora nuestras estructuras cerebrales. Y el primer concepto importante que vamos a trabajar de neurociencias es un concepto que tiene que ver con esta neurona. Y el concepto de sustancia gris y sustancia blanca. Cuando le cortaban el cerebro al faraón, miraba el cerebro del faraón y decía, che, ¿qué tiene este adentro? Y no sé, loco, mirá, no sé qué tiene. Pero lo que sí sé es que acá adentro hay dos colores. ¿Qué color tenés? Y mira, este y este. ¿Y cómo le vamos a poner? Te imaginas, no sabía que era una neurona, no había microscopio, había colores. Y ponele a esto sustancia blanca, se ve blanco, ponele blanca. En griego, ¿no? Leuco será. ¿Bien? ¿Y esto cómo se llama? Sustancia gris. Ponle gris entonces. Sustancia gris y blanca. Y durante un montón de cientos de años hablamos de gris y blanca, hasta que se descubre el microscopio y un español llamado Santiago Ramón y Cajal es el mismo tipo, ¿eh? No son dos, Ramón y Cajal no son dos tipos, es uno solo. ¿Sí? Bueno, descubre que esa neurona tenía dendritas, tenía un soma y tenía un axón. ¿Ok? Él sabía que el axón que produce electricidad está recubierto por una vaina que le puso mielina. Y que la mielina era grasa. Ah, mirá. ¿Y la grasa cómo se ve? Blanco. Ah, esto es sustancia blanca. Mirá, parece que sí. Si hay grasa, es blanco. ¿Qué tiene grasa? El axón. Y lo que no tiene grasa, no se ve blanco. El soma y las dendritas no tienen mielina, porque no tienen electricidad, pero son lugares de decisión. Entonces, todo aquello que tenga mielina se va a ver de color blanco. Todo lo que no tiene mielina no se ve blanco. Entonces ahora tenemos que en la sustancia gris vamos a encontrar 4 elementos. En la sustancia gris vamos a tener entonces cuerpos o somas neuronales. Y el cuerpo es el lugar de decisión. Decido si algo es sensitivo, sensorial, motor o vegetativo. Cuerpos. Lugares de decisión. Pero a los cuerpos también llegan las dendritas. En la sustancia gris hay dendritas. Y las dendritas son las que me traen información. Ahora, los cuerpos neuronales y las dendritas tienen que estar nutridas, tienen que estar sostenidas, tienen que estar protegidas. Por lo tanto, en sustancia gris también hay células de la glía. Para nutrirme, para protegerme, para andamiarme. Y todas ellas precisan para poder vivir oxígeno y glucosa. Por lo tanto, el cuarto elemento que voy a tener son vasos sanguíneos. Y hay una quinta cosa. ¿Tengo axones? Claro que tengo axones.
pero tengo los axones que van a salir de la neurona. Tengo axones sin mielina. Esto tengo en sustancia gris. Ahora, lo más representativo, lo más llamativo, lo más importante son los lugares de decisión. Cuando hablemos de estructuras de sustancia gris, tálamo, hipotálamo, cuerpo calloso, glándula pineal, vamos a estar hablando de lugares donde no hay electricidad, sino que hay lugares de recepción de información y de decisión de información. Y ahí tengo células donde su núcleo está lleno de ADN. Y el concepto me dice que si yo destruyo el cuerpo de una neurona, no se regenera nunca más. Por lo tanto, la sustancia gris, cuando se lesiona, nunca más la función se recupera. Toda lesión en sustancia gris se destruye en forma irreversible. Una ACV en sustancia gris es irreversible. Un tumor en sustancia gris es irreversible. Una herida penetrante en sustancia gris es irreversible. Una alteración por psicofármacos o drogas de abuso en sustancia gris es irreversible. Porque si se muere la neurona, se muere el soma, el ADN, se destruye todo. ¿Qué tengo de sustancia blanca? Y acá voy a tener axones con mielina. Lugares de conducción de electricidad. Acá sí hay electricidad, pero solamente se conduce, no se decide nada. El 95% de la sustancia blanca son axones con mielina. Pero también tengo axones sin mielina. Estos pertenecen al sistema nervioso autónomo o vegetativo. Vamos a llegar. ¿Hay electricidad? Sí, pero muy lenta, de mucha distribución. ¿Hay dendritas? Por supuesto que hay dendritas. Las dendritas tengo en gris y en blanca. Dendritas que llegan a la corteza, dendritas que salen de la corteza. ¿Hay células de la glía? Claro, porque deben estar también andamiadas, tiene que haber mielina, y eso lo forman las células de la glía. Y por supuesto que todas también consumen oxígeno y glucosa. Hay vasos sanguíneos. Pero acá tengo una cuestión. Los axones y las dendritas no son nada más que prolongaciones del citoplasma. ¿El citoplasma qué es? Es membrana, hay microtúbulos y filamentos para el pasaje de proteínas y neurotransmisores, y hay agua. Si yo corto un axón o corto una dendrita, se regeneran. Porque si el soma está indemne, dice, che, me cortaste un axón, ¿pero qué cortaste? Fosfolípidos, proteínas y agua. Bueno, yo te voy a generar más fosfolípidos, te voy a generar más proteínas y más agua, repárame el axón. Si un axón se corta, se regenera. Si una dendrita se corta, se regenera. ¿A qué tiempo? Depende. Depende de mi nutrición, depende de mi irrigación, depende de mi voluntad. Cuidado, ¿eh? Vieron que hay pacientes que entran a rehabilitación y a algunos les cuesta muchísimo rehabilitarse y otros se rehabilitan mucho más rápido. Las ganas que ponga generan mayor velocidad de resolución del andamiaje cerebral o de la médula o del tronco encefálico. La voluntad también me permite a mí regenerar neuronas, no cuerpos neuronales, axones y dendritas mucho más rápido. Estimulación temprana en pacientes con coma. Bien, si hay una lesión en sustancia blanca, vamos a ver después que cuerpo calloso es sustancia blanca, el trígono es sustancia blanca, bien, cápsula interna es sustancia blanca.
Cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de lugares donde hay conducción de información. No se decide nada, ahí es todo o nada. Pero ante una lesión hay regeneración posible. No es lo mismo una lesión en sustancia gris que en blanca. Una se regenera, la otra no. ¿Cuánto tiempo? Depende de cuánta cantidad de fibras rompiste. Depende de cómo estés reoxigenado. Por eso no es una lesión en sustancia blanca de una persona joven que tiene poca hipertensión, poco colesterol, bien, que tiene una buena vascularización, que una lesión en sustancia blanca de un adulto mayor. Llega poca sangre, hay colesterol, hay diabetes, hay hipertensión y a veces no hay ganas. Ese tampoco se va a regenerar, por más que haya potencia neuronal, no hay potencia en el ecosistema. Vamos entonces hasta acá. ¿Qué es sustancia gris y qué es blanca? ¿Para qué sirve cada una de ellas? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, un dibujito sencillito que hacemos los alumnos de primer año de medicina, médula espinal. Tenés dos colores. Bien, ¿qué colores ves? Y dice gris, porque aparte duda los colores. Gris acá adentro, y acá, ¿qué ves? Amarillo te dice. Bueno, sí, está bien, amarillo. Sustancia blanca. Entonces yo ya sé que acá hay cuerpos neuronales, lugares de decisión central. Ya sé que una lesión central en la médula es irreversible. Y que estas neuronas son todas motoras. Estas son todas vegetativas. Y estas son sensitivas. Más adelante, cuando vemos médula, vamos a ver cómo se distribuyen sustancias gris en la médula. Y aquí tengo axones. Axones con mielina. Axones sin mielina. Y tengo dendritas. Lugares de conducción de información. Si tengo una lesión en el cordón posterior de la médula, se puede regenerar. Y sé que estas son dendritas que llevan el tacto fino. Y acá tengo dendritas y axones que van al cerebelo para el tono muscular. Un golpe lateral en la médula, pierdo el tono. Un golpe posterior, pierdo el tacto. Pero no es mágico. Están ordenadas así las neuronas. Y cuando yo les muestre más adelante una imagen verdadera del cerebro, de un corte de cerebro, son todos iguales los cerebros. Hay dos colores como el faraón, color blanco y color gris. Y vamos a ver después que, por ejemplo, en todos los cerebros de todas las personas, esto se llama tálamo. Es gris. Y en el tálamo se produce la conciencia de toda la información visual, auditiva, táctil, dolorosa, de la temperatura, todo llega ahí. Y esto se llama núcleo lenticular. Y esto se llama cabeza del caudado. Y no hay más gris en el cerebro, y todos los cerebros son iguales. Al principio tengo que recordar, tálamo, lenticular y caudado. Después todos van a ser exactamente iguales. Y lo que no es gris es blanco. Yo sé que si tengo, por ejemplo, entonces, un tumor o un ACV, ahí no, porque no se notó. Tengo un ACV acá, transitoriamente es sustancia blanca muerta, pero se va a regenerar. Si no se sobreinfecta, si tengo un buen drenaje, si tengo un buen tratamiento rápido, se regenera. Ahora, tuve un ACV en tálamo y es un paciente que va a perder la sensibilidad de la otra mitad del cuerpo para siempre. Aunque hoy tengamos los conceptos de plasticidad neuronal. Y hemos aprendido que si yo lesioné un área de la corteza cerebral, por ejemplo, el área del lenguaje, y lo estimulo muy rápidamente a ese paciente, otras neuronas de otras áreas de la corteza toman el comando perdido. No a lo mejor de la mejor manera, no va a hablar en forma fluente, pero puede conectar otras palabras. Y aprende otra vez a hablar con otras áreas funcionales. Sí, Javier. Eso tendría que ver con esto que vos decías, que neuronas vecinas pueden transmitir información y conocimientos de una a otra. Así es. Más allá de que... Así es. Si yo antes de los 5 años de edad, a un chico, voy a decir una cosa que suena feo, ¿eh? Si un chico antes de los 5 años pierde masivamente un hemisferio, esa información
pasa al hemisferio que quedó sano. Y la información no se pierde. Funciona como dos discos rígidos. Yo puedo bloquear un hemisferio a un chico y antes de los 5 años esa información pasa al otro lado. Después de los 5 años ya no. Ya no. Porque hasta los 5 años aprendemos las bases de las redes que vamos a tener toda la vida. Entonces... ¿Y se perdería esto de la estructura normal que dice que, bueno, por ejemplo, que el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo es más lógico y el otro, Sí, eso se altera? eso se altera también. Antes de los 5 años no, después de los 5 años sí. Esas tendencias de los hemisferios vamos a ver más adelante, pero son de verdad. No son matemáticos, pero tienen cierta tendencia. Un cerebro es lógico, matemático concreto, el otro es más simbólico, interpretativo. ¿Bien? Ahora, no quiere decir que haya excelentes matemáticos zurdos y haya muy buenos músicos derechos. No tiene nada que ver con la voluntad y el aprendizaje. ¿Bien? Se entendió entonces sustancia gris y sustancia blanca. Bueno, muy bien. Vamos a dejar por hoy, y yo voy a dejarles, a ver, el cuestionario para los que no vinieron. Bien. Entonces, este es el cuestionario que yo les dejo para todos los que vinieron y para ustedes también. El presente de la clase de hoy va a ser entregarme estas preguntas respondidas mandándomelas al mail. Primera pregunta, ¿qué entienden por neurociencias? Segunda pregunta, ¿cuáles son los 3 sistemas de control en los animales? Tercera pregunta, ¿cuáles son las principales respuestas ante un estímulo en el sistema nervioso? Tenés la clase para verla, Javier. Después te descargas la clase y la ves otra vez. Enumere 5 funciones de las células de la glía. Enumere los elementos que se encuentran en sustancia gris y en sustancia blanca. Clase que viene, vamos a continuar con los conceptos macroscópicos y macroanatómicos. Yo les voy a ir pasando, mediante sigue la semana, material de estudio. Este no es un curso que solamente van a ver la clase conmigo. Van a tener videos para trabajar, van a tener textos para trabajar y para ir respondiendo. Quiero que empiecen ustedes no solamente a creerme a mí, no quiero que me crean, por Dios, esto no es un acto de fe. Quiero que tengan un montón de material para que empiecen a estudiar, empiecen a leer en forma recreativa, no lo vean como algo que tiene que leer en un curso, sino que realmente se empiecen a interesar porque hay mucho más de esto. Entonces yo a partir de la semana les voy a ir subiendo y les voy a mandar después en el grupo de WhatsApp dónde está el material, de dónde lo pueden descargar. ¿Bien? Hoy les voy a subir, cuando terminemos la clase, subo esta clase, las linkeo a YouTube y les paso el link al grupo de WhatsApp. Entonces, todos los que han venido hoy y los que no han venido, que van a ver la clase, hasta el miércoles que viene, pueden entregarme por mail, este es el correo mío, las preguntitas respondidas y con eso tienen el presente de la clase de hoy. ¿Está? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, fantástico. Espero que no tengan miedo. Bien, esto no es tan complicado como parece. ¿Es complicado? Sí. ¿Es largo? Sí. Tenemos un montón de cosas para charlar y compartir, porque sé algunos de ustedes de dónde vienen y sé las dudas que pueden llegar a tener y los voy a pinchar también, porque hay un par acá que veo en cámara prendida que me van a dar más respuestas a las que yo voy a dar a ustedes. Así que bueno, de todo eso que ustedes piensan que vamos a hablar también. ¿Sí? Entonces, nos vemos la semana que viene. Les dejo un abrazo grande y estoy a su consideración. ¿Ok? Chicos, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, nos Muchas vemos. gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.